Bienvenidos a Ecos del Pasado, el podcast que nos sumerge en los momentos clave de la historia. Hoy viajaremos al convulso siglo XIX español para desentrañar un proceso que transformó radicalmente la sociedad y la economía de la nación: las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. Un capítulo fascinante, lleno de intrigas políticas, necesidades económicas y profundas consecuencias sociales, que sentó las bases de la España contemporánea. Para entender la magnitud de estas desamortizaciones, primero debemos situarnos en el contexto de la España del siglo XIX. Un siglo de cambios drásticos, marcado por la inestabilidad política, la lucha entre el absolutismo y el liberalismo y las devastadoras guerras carlistas. España, una nación predominantemente agraria, arrastraba una pesada deuda pública y un sistema de propiedad de la tierra anclado en el antiguo régimen, con vastas extensiones en manos de la Iglesia y los municipios, las llamadas manos muertas, improductivas y fuera del mercado. En este escenario de urgencia y transformación surgieron figuras como Juan Álvarez Mendizábal y Pascual Madoz, quienes con sus leyes desamortizadoras buscaron modernizar el país y sanear sus finanzas, aunque a un alto costo social y ambiental. La primera gran oleada desamortizadora del siglo XIX lleva el nombre de Juan Álvarez Mendizábal, un liberal progresista que asumió el Ministerio de Hacienda en un momento crítico para España. Era el año 1836 y la primera guerra carlista desangraba al país, exigiendo ingentes recursos para su financiación. Mendizábal vio en los bienes de la Iglesia, especialmente los del clero regular, la solución a los acuciantes problemas económicos del Estado. La desamortización de Mendizábal se centró en la expropiación y posterior venta en subasta pública de los bienes de las órdenes religiosas. El objetivo era triple: obtener fondos para la guerra, reducir la abultada deuda pública y ideológicamente debilitar el poder de la Iglesia, considerada un pilar del antiguo régimen, para consolidar el Estado liberal. El proceso fue rápido y en muchos casos caótico. Las tierras y propiedades fueron vendidas al mejor postor, y el pago podía realizarse en metálico o con títulos de deuda pública, lo que favoreció a la burguesía y a la nobleza que ya poseían liquidez o estos títulos. Las consecuencias de la desamortización de Mendizábal fueron inmediatas y de gran calado. Económicamente, se logró un aumento de la superficie cultivada y se generaron ingresos para el Estado, estimados en unos 2.000 millones de reales. Sin embargo, la deuda pública no se resolvió por completo y la tierra, en lugar de redistribuirse entre el campesinado, se concentró aún más en manos de unos pocos grandes propietarios. Socialmente, el impacto fue devastador para los campesinos, que perdieron el acceso a las tierras comunales y se vieron abocados a la condición de jornaleros sin tierra, aumentando la pobreza rural. La Iglesia, por su parte, sufrió un duro golpe a su poder económico y social, y un vasto patrimonio artístico y cultural se perdió o dispersó. A pesar de sus luces y sombras, la desamortización de Mendizábal marcó un punto de no retorno en la transformación de la propiedad en España y en la consolidación del régimen liberal. Casi 2 décadas después, en 1855, llegó la segunda gran desamortización, impulsada por Pascual Madoz, ministro de Hacienda durante el bienio progresista. Esta desamortización, conocida como desamortización general, fue aún más ambiciosa que la de Mendizábal, abarcando no solo los bienes del clero secular que aún quedaban, sino también, y de forma muy significativa, los bienes municipales, los propios y los comunales. El principal objetivo de Madoz era financiar la modernización del país, especialmente la construcción de la red ferroviaria, y continuar con el saneamiento de la hacienda pública. La Ley de Desamortización General de 1855 puso en venta todos los bienes no desamortizados anteriormente. La inclusión de los bienes municipales fue la gran novedad y la que generó un mayor impacto social. Aunque se buscó un mayor control en el proceso de venta, la realidad fue que muchos de estos bienes, vitales para la subsistencia de los campesinos, acabaron en manos de la burguesía y la nobleza. Las cifras de la desamortización de Madoz son elocuentes. Entre 1855 y 1895, el Estado ingresó cerca de 7.856 millones de reales, casi el doble que con la de Mendizábal. Se vendieron cientos de miles de fincas rústicas y urbanas. Económicamente, impulsó la construcción de infraestructuras y aumentó la producción agraria. Sin embargo, socialmente, las consecuencias fueron aún más dramáticas para el campesinado, que perdió sus últimos recursos comunales, lo que provocó un aumento de la pobreza, el bandolerismo y la emigración. Además, esta desamortización tuvo un grave impacto ecológico, con la deforestación de muchos montes comunales que fueron roturados sin control.
La desamortización de Madoz consolidó definitivamente la propiedad privada y el Estado liberal, pero a costa de agravar las desigualdades sociales y generar un legado ambiental complejo. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz fueron, sin duda, dos de los procesos más trascendentales del siglo XIX español. Fueron medidas necesarias para modernizar una economía anclada en el pasado y para financiar un Estado en constante conflicto. Sin embargo, su implementación, marcada por la urgencia y la falta de una verdadera reforma agraria, generó una profunda desigualdad social. La tierra cambió de manos, pero no se democratizó su propiedad. La burguesía y la nobleza se consolidaron como las clases dominantes, mientras que el campesinado, la mayoría de la población, vio empeorar sus condiciones de vida. El legado de las desamortizaciones es complejo y contradictorio. Por un lado, sentaron las bases de una economía capitalista y contribuyeron a la consolidación del Estado liberal. Por otro, agravaron la cuestión social agraria, que sería una fuente de conflictos durante décadas, y tuvieron un impacto ambiental negativo. Comprender estas desamortizaciones es fundamental para entender la España contemporánea, sus estructuras económicas, sus desigualdades sociales y los desafíos que aún hoy persisten. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Esperamos que este episodio de Ecos del Pasado les haya permitido comprender mejor las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. Hasta la próxima.